¿Las plataformas o aún no? Sí. Bien. Primero, antes de iniciar el mensaje, quiero agradecer a nuestro hermano Juan Javier Labrín por facilitarnos la plataforma de TikTok y Kawaii, ¿no es cierto? Que son dos plataformas que se utilizan para, ¿no es cierto?, que la gente suba material. Algunos suben material chistoso para que se ría la gente, otros de ayuda y otros informativos. Nosotros subimos material para bendecir a las personas y que el Evangelio siga corriendo en generación de generación. Utilizamos estas plataformas para predicar el Evangelio. Así que agradecemos a nuestro hermano Juan Javier Labrín por facilitarnos la plataforma, ¿no es cierto?, de Eufonía Celestial. Dios le bendiga mucho. Para que este evangelio siga corriendo, siga, ¿no es cierto?, sigamos evangelizando como el Señor nos ha mandado. Amén. Bien. También, ¿no es cierto?, como información, estamos saliendo también a través de la plataforma de Facebook, a través de la página, ¿no es cierto?, del Centro Cristiano Al Dios que Adoramos, y también nos puede visitar a los oyentes www.aldiosqueadoramos.cl. Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar un tema de esto: soldado de valor, obediencia y fiel. Un soldado de valor, obediencia y fiel. De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Bien, yo analizando mi paso, ¿no es cierto?, por el ejército, cuando hice el servicio militar, y viendo por allí un video de un pastor que hablaba sobre esto, me pareció muy interesante y Dios tocó mi corazón para compartírselos el día de hoy. ¿No es cierto? Después de pasar, ¿no es cierto?, por este proceso militar, del servicio militar, luego, ¿no es cierto?, yo estuve trabajando como soldado profesional en Arica y en Iquique, y hay tres aspectos fundamentales que un soldado debe tener sí o sí. Si no, es un mal soldado. Si no sirve de nada. Y son estos aspectos: valor, obediencia y fidelidad. Estos tres aspectos son imperativos en un buen soldado. No puede faltar uno, porque si no, no sirve. No me puedo imaginar, hermanos, un soldado que le falte uno de estos tres aspectos. Se imagina un soldado obediente, un soldado fiel, pero cobarde. Se imagina uno valiente, obediente, pero a la primera se arranca infiel. ¿O qué tal uno, ¿no es cierto?, valiente, fiel, pero desobediente? No nos podemos imaginar a un soldado que le falte uno de estos tres aspectos fundamentales. Hay cosas que van de la mano, ¿no es cierto?, cuando somos soldados. Ahora yo pregunto, ¿usted es soldado de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces no pueden faltar estos tres valores, estos tres aspectos en ninguna de la vida de nosotros. Porque si no, somos malos soldados, somos malas personas, si no, delante de la presencia de Dios, si nos faltan estos valores. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7, vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestros textos bases. Si alguien lo puede buscar o lo quiere buscar, que lo haga con tranquilidad. Y vamos a leerlos. 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 7.
Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Los hermanos tienen lente ahora, así que yo creo que los trajeron para leer. ¿No es cierto? Hicieron una masificación para ir a buscar su lente. Yo creo que los trajeron hoy día para leer la Biblia. Segunda de Timoteo, entonces, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Puede sentarse. Bien, entonces de esto vamos a hablar el día de hoy. En primera instancia, en los versículos nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ¿no es cierto?, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si la palabra de Dios me dice que debo enseñar a otras personas para que el evangelio siga corriendo, sea glorificado, ¿no es cierto?, que este evangelio se conozca en todo el mundo, entonces yo lo haré de buena gana. Amén. ¿Usted lo hace de buena gana? Amén. Esto se llama obediencia. Si a mí Dios me dice algo, yo lo hago. No cuestiono. No le digo, pero Señor, ¿no será mejor de esta otra manera? ¿Se imaginan los discípulos hubieran estado con Jesús y Jesús, cuando tiró el escupo, ¿no es cierto?, hizo y formó barrito y le tiró el... ¿Se imagina uno de los apóstoles diciendo: Jesús, ¿sabes qué? Es asqueroso lo que estás haciendo, ¿por qué no lo haces de otra manera? ¿Se imagina? Diciéndole: no, ¿sabes qué? Oye, qué cochino, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Hágalo de otra manera, maestro, hágalo de otra manera. ¿Se imagina? Y así también, cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos dice algo, se hace sin cuestionar. Cuando yo me acuerdo que cuando nosotros, el que estaba al mando del pelotón, ¿no es cierto?, nos decía algo, se hacía sin cuestionar. Uno le decía: oiga, ¿y no será mejor hacerlo de esta otra manera? No. Porque el que está delante sabe lo que está haciendo. Amén. Cuando el Señor da una orden es porque sabe lo que está haciendo. Amén. Y nosotros debemos acatar esa orden con mucha obediencia. Amén. Después, ¿no es cierto?, la palabra nos dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto nos demuestra varios aspectos dentro del soldado, pero principalmente la valentía. ¿Por qué? La valentía en resistir las duras pruebas que se someten al soldado. Yo recuerdo que hay algunas personas cuando hice el servicio militar que tuvieron que darlas de baja, o sea, se salieron, se fueron, o ¿no es cierto?, los altos mandos dijeron: esta persona no sirve, tiene que irse del servicio militar porque no sirve. Porque por distintos motivos, porque era muy enfermizo, porque, ¿no es cierto?, todo le causaba depresión, porque todo le provocaba, ¿no es
es cierto?, se lo pasaban castigado porque eran desobedientes, por distintos motivos. Entonces, esto es igual, hermanos. En el Evangelio es igual. Si nosotros somos muy quejumbrosos porque, ¿no es cierto?, tenemos que pasar diversas pruebas, diversos, ¿no es cierto?, situaciones que muchas veces son difíciles en la vida, somos muy quejumbrosos, no quejamos de todo. Llega un momento, ¿no es cierto?, en que Dios dice, bueno, ¿y este es soldado o no es soldado? ¿Somos soldados o no somos soldados? Porque si nos pasamos quejando de la orden que Dios nos da, o que, ¿no es cierto?, nos pasamos quejando de las situaciones que debemos pasar, porque el soldado debe ser sometido primero. El soldado debe pasar por diversas pruebas para aprender. Antes de ser mandado a predicar, antes de ser mandado a orar, antes de ser mandado a sacar demonios, a sanar enfermedades, el soldado debe ser sometido primero. Porque si Dios me manda a hacer algo y yo no estoy preparado, me va a pasar lo que le pasó, ¿no es cierto?, a estos jóvenes, a estas personas, ¿no es cierto?, que declaran al Nuevo Testamento, que fueron a orar por un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Dios de Pablo, ¿no es cierto?, te echamos fuera. ¿Y qué pasó? Hoy a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, ¿no es cierto?, pero tú, ¿quién eres? No te conozco. Y salieron todos magullados, racuñados, ¿no es cierto?, con la ropa rajada, ¿no es cierto?, porque el demonio no los reconoció. Entonces esto es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. La palabra nos dice, sufre penalidades. Tienes que sufrir. Sin sufrimiento no hay temple. No hay temple. Hay algo que, ¿no es cierto?, nosotros debemos entender, y es algo, ¿no es cierto?, que lo que hemos estudiado un poco lo relacionado con aceros, con fierros, tenemos un poco de conocimiento de esto, que, ¿no es cierto?, un acero para estabilizarlo, para que no sea muy blando ni muy duro, ¿no es cierto?, que quede en su justa medida. Eso se llama temple, ¿no es cierto? Pero ese acero, esa hoja, debe ser sometido a fuego. Y eso muchas veces al cristiano no le gusta. Por eso la palabra nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que no crean que por estar, ¿no es cierto?, orando, ayunando, teniendo una vida íntegra delante de Dios, no creamos que no vamos a sufrir. Después la palabra nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto nos demuestra, hermanos, fidelidad en estar siempre pendientes en las cosas que cada cristiano debe preocuparse. Y no ver hacia el lado, ¿no es cierto?, hacia atrás, en cosas que estorban nuestro mandato. Hermanos, nuestra valentía está en decadencia. Hoy en día los cristianos nos estamos amedrentando por pruebas que quizás ni siquiera eran pruebas antes para los cristianos de antes. Nos enfermamos, nos enferman los hijos y nos amedrentamos. Hay una pérdida, una muerte familiar. Perdemos fuerza o renegamos en contra de Dios. Nos enfrentamos a una situación económica mala y decimos, Dios me abandonó. Hoy en día los cristianos son de cartón, como se dice. Son de papel. Los líderes los corrigen en la iglesia y se van.
porque no son soldados aún. Recién están entrando al ejército de Cristo y no son soldados aún, porque un soldado que es corregido dice amén. Nuestra valentía, hermanos, está en decadencia. Dios no nos da más porque somos personas frágiles, incapaces de recibir más de Dios. Si nosotros le pidiéramos más a Dios, de seguro que Dios no nos da más. Porque la misma palabra dice que al que más se le da, más se le va a exigir. Pero muchas veces el cristiano todavía ni siquiera está preparado como soldado y ya le está pidiendo más a Dios. ¿Cómo Dios te va a dar más si todavía no estás preparado ni para ser soldado? Te quejas por cualquier cosa, te debilitas por cualquier cosa, tu fe está quebrantada, tu fe mengua. No eres bueno para orar, no eres bueno para ayunar, y estás pidiéndole más a Dios, estás pidiéndole sanidad, estás pidiéndole milagros, estás pidiéndole cosas a Dios, y todavía no estás preparado ni siquiera para ser soldado. El salmista decía: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. ¿Usted está esperando al Señor? ¿Está esperando en el Señor? Cobra ánimo, hermano. Cobra ánimo. Todos aquellos que esperamos en el Señor, cobren ánimo. El profeta Isaías decía: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Estás débil en la fe? ¿Estás débil en la oración? ¿Estás débil en el ayuno? ¿Estás débil como soldado? Fortalécete en el Señor, porque el Señor acrecienta las fuerzas del débil. Y el Salmo 18:29 dice, y el salmista decía: con tu apoyo, le dice a Dios, con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Dios mío, decía el salmista, podré asaltar murallas en tu nombre. Hermanos, con Dios todo es posible. Hermano, olvidémonos de esas fragilidades, hermano. Las enfermedades pasan para que tu fe crezca, no para que mengue. Los accidentes pasan para que crezca la confianza que tienes en Dios, no para que mengue. Las situaciones que pasas en la vida son para que tú puedas formarte como soldado de Jesucristo, no para que te echen del ejército. Vamos a empezar a cambiar el concepto de problemas, dificultades, porque la misma palabra, y yo lo he escuchado muchas veces de aquí y en muchas iglesias más, ¿no es cierto?, de que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Pero no lo profesamos, lo decimos, pero no lo vivimos. No lo vivimos, lo decimos con la boca, pero no lo creemos en el corazón. Armémonos, hermanos de valor, para recibir más de Dios, porque de esto se trata. Si mi vida tiene que ser formada como soldado, para yo después aprender otras cosas, para usar armas. ¿Sabía usted que cuando entra en el servicio militar, primero hay un proceso que se llama campaña? Y que en esa campaña, ¿no es cierto?, hacen pasar hambre a los soldados, los exponen a, ¿no es cierto?, hacer ejercicios físicos, muchas veces muy, pero muy agitados.
también, ¿no es cierto?, les enseñan. Algunas personas tienen que aprender incluso a asearse, porque hay jóvenes, hay personas que nos llevan con la costumbre de asearse, de bañarse, de lavarse los dientes, de esas cosas, y en el ejército lo obligan a hacer eso. No pueden escaparse de no ir a bañarse. Los cochinos. Pero es verdad, hermanos. Hay personas que llegan al ejército sin esas costumbres y en el ejército lo obligan a hacer eso. Y muchas veces, no estamos riendo, pero muchas veces pasa lo mismo con Dios. ¿No quería orar? ¿No quería orar? Yo te había mandado un problema de Dios para que ores. Para que te aflijas. Para que ayunes. Yo te voy a someter, dice el Señor, para que hagas lo que tienes que hacer. Porque las cosas básicas del cristiano es orar y ayunar. Como lavarse los dientes y bañarse. Cosas básicas. Si no quieres, el Señor te va a someter. Si no quieres, el Señor nos va a someter a ese tipo de cosas, para que nosotros aprendamos a orar, aprendamos a hacer las cosas básicas que el cristiano debe hacer. Venir al culto a la casa del Señor, que es una cosa básica que el cristiano debe hacer. Básico. Yo te voy a someter, dice el Señor. Si no quieres hacerlo, yo te voy a obligar. Porque si alguna vez nosotros le dijimos al Señor, heme aquí, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora Él es nuestro dueño. El Señor nos va a someter, nos va a obligar a hacer las cosas y nos va a enseñar a hacer lo que debemos ser como cristianos. Bien, vamos a hablar sobre el segundo valor del cristiano, de la obediencia. Porque primero hay que ser valiente para soportar todas estas cosas. Para soportar los problemas, las dificultades, ¿no es cierto?, que nos vienen para formarnos como cristianos. Hay que ser valientes. Personas de valor, soldados de valor. Pero después, ¿no es cierto?, también tenemos por otro lado la obediencia. Nosotros, hermanos, por naturaleza somos personas inclinadas al mal. Y hermanos, debemos vencer esta inclinación al mal que tenemos. No es que por naturaleza somos malos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos la inclinación a hacer el mal, pero no somos por naturaleza malos. Y como digo, hermano, nosotros debemos vencer esta inclinación que tenemos al mal. ¿Cómo? Escuchando el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros. Es simple para algunos. Yo escucho a Dios y le obedezco y se acabó. Pero hermanos, como dice la Escritura en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y siempre nuestra debilidad va a ser esa. Vivimos en un plano material, vivimos en un plano carnal, y nuestra carne siempre está siendo inclinada hacia el mal. Siempre, siempre vivimos en un plano carnal. Y si nosotros no velamos y no oramos, que son dos aspectos espirituales, entonces, ¿no es cierto?, nos vamos a inclinar mucho más a la carne que la inclinación al mal. Por tanto, vamos a tender siempre a desobedecer lo que Dios nos pide.
Pero si nosotros velamos y oramos, nuestra inclinación va a estar hacia lo que el Señor nos pide. Esto es una balanza entre la obediencia y la desobediencia, en donde la carne, nuestra carne, está en el lado de la desobediencia y el espíritu en la obediencia. Si nosotros velamos y oramos, la balanza se inclina a la obediencia. Si nosotros dejamos estos aspectos importantes, nuestra balanza, nuestra carne nos va a llevar a la desobediencia. Tampoco, ¿no es cierto?, recibiremos más de Dios si en nuestra vida está venciendo la desobediencia. Escuchemos, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo hoy. Por la fe, Abraham obedeció y salió a un lugar que no conocía. Nosotros, cuando recibimos a Dios, le aceptamos, empezamos a caminar a un lugar que no conocemos. No conocemos. ¿Usted conoce el reino de Dios? No. Abraham por fe salió de su tierra, de su parentela, para ir donde Dios, a la tierra que Dios le mostró. Nosotros como cristianos, muchas veces debemos salir de nuestra tierra y de nuestra parentela para obedecer lo que Dios nos pide, para caminar hacia su reino. Porque vamos a un lugar que no conocemos, y en la misma recompensa que Dios le ofreció a Abraham, la recompensa que Dios nos ofrece hoy. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Nuestros hermanos, ¿cierto? Nosotros, hermanos, también, ¿no es cierto? Vamos, como dije, a ese lugar que no conocemos, pero vemos por fe. Nuestro último aspecto para ser soldados expertos y buenos soldados servidores es la fidelidad. Fidelidad. Aquí no está ni siquiera un ápice en duda la fidelidad de Dios. Porque todos sabemos que la fidelidad de Dios es infinita, no está en duda eso. Siempre, ¿quién está en duda? El cristiano. Siempre estamos en duda. Y hermanos, me gusta un versículo que dice el Salmo capítulo 46, versículo 11. Y este salmo dice lo siguiente: instrúyeme, decía el salmista, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de mi corazón para temer tu nombre. Hermanos, el salmista, ¿qué decía? Instrúyeme, Señor. ¿Tú le has dicho alguna vez al Señor, Señor, enséñame para serte fiel? Señor, enséñame a serte fiel. Señor, dame integridad de corazón para poder temer tu nombre. Esto se trata de enseñanza. Pidámosle a Dios. Hermano, pidámosle a Dios que nos enseñe a serle fiel, a darnos integridad de corazón y no inclinarnos al mal por cualquier cosa, porque muchas veces el dinero pesa harto el dinero, y muchos cristianos caen por el dinero. Eso es integridad. Yo siempre digo, haz las cosas bien, lo que corresponde. Haz las cosas bien, como corresponde. Les digo a las personas que trabajan conmigo, porque o si no, vas a tener que hacerlo otra vez, porque te va a salir mal.
Es mejor demorarse un poquito más la primera que después desarmar todo y hacerlo de nuevo. Hermanos, hagámoslo bien. Pidámosle a Dios integridad de corazón para serle fiel al Señor. Amén. El Salmo 37, 28 dice: porque el Señor ama la justicia. Amén. Y no abandona a quienes le son fieles. Gloria a Dios. Amén. El Señor los protegerá para siempre. Gloria a Dios. Pero acabará con la descendencia de los malvados. Mira, hermano, lo que dice este salmo es increíble. Dios no abandona a sus fieles. Si nosotros logramos, ¿no es cierto?, ser fiel a Dios, Dios nunca nos va a abandonar. El salmista lo dice: y no abandona a quienes le son fieles. El Señor lo protegerá para siempre. Mira, hermano, el tercer aspecto, lo que ofrece. El tercer aspecto del soldado fiel ofrece la protección absoluta de Dios. ¿Te gustaría vivir en la vida con la protección absoluta de Dios? Yo creo que a todos nosotros nos gustaría, hermanos. Busca la fidelidad a Dios, íntegro en corazón, para gozar de este tercer aspecto, que es la fidelidad, para que el Señor, ¿no es cierto?, nos dé esa protección para siempre. Amén. Hermano, nuestro esfuerzo, nuestra entrega a Dios es muy importante. Seamos soldados valientes, obedientes y fieles. Como decía ya por último, para ir terminando, como decía en los versículos que leímos, los voy a leer de nuevo para recordar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y aquí ese es el último punto que me quiero detener. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. El soldado, cuando es preparado, está en el momento de preparación, no está trabajando. Tiene que ser, ¿no es cierto?, preparado en todo, en la buena, en la mala, ¿no es cierto? Tiene que ser obediente, tiene que ser fiel a Dios, para que después pueda ser mandado a la guerra. Y ese soldado, para, ¿no es cierto?, obtener su recompensa, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Dónde vamos? Al reino de los cielos. Es una promesa que el Señor nos hizo. Yo creo que es la mayor promesa que el cristiano tiene. Para eso luchamos, para eso estamos, para eso, ¿no es cierto?, estamos persiguiendo a Dios por todos lados. Yo creo que por eso estamos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón ardiente, luchando para irnos con el Señor, para irnos con aquel, ¿no es cierto?, nuestro amor. Pero para eso debemos trabajar primero. Debemos trabajar primero para participar de los frutos que nos dé nuestro trabajo. Así que, hermanos,
este es el consejo del día de hoy. Después de esforzarse, después de ser valientes, después de ser obedientes, después de ser fieles a Dios, nos espera esta gran recompensa. Hermanos, Dios les bendiga. Tenemos a más de 300 oyentes en la plataforma de Eufonía Celestial. Dios les bendiga mucho a estos 300 oyentes. Y te recuerdo, debes trabajar primero. Antes de obtener la recompensa, debes trabajar primero. A estos 300 oyentes, debes trabajar primero. Prepárate, esfuérzate, trabaja para el Señor para participar de estos frutos que el Señor nos ofrece. Así que Dios les bendiga, hermanos, que esta palabra haga, ¿no es cierto?, vida en nuestro corazón y que podamos siempre esforzarnos para ir a la meta con el Señor. Amén. Dios les bendiga y vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Lemuel que pase a este lugar y que también haga la oración para agradecer a Dios por esta palabra. Póngase de pie, hermano, a orar por la palabra. Bendito Dios, Señor, bueno, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por mi Dios, por tu palabra, Señor, el cual, Señor, nos ha hablado. Padre Santo, cada oído, por mi Dios, ha escuchado, Padre Santo, cómo debemos estar en los caminos del Señor como buen soldado, o buena soldada, Padre Santo. Por mi Dios, ayúdalos, Señor, si nos falta algo, Señor, podamos ponerlo a cuenta, Señor, con mi Dios, con los trabajos dentro de tu obra del Señor, porque usted, Señor, es el que nos da la fuerza, el ánimo, Padre Santo, solamente disponerlo, Padre Santo, en tu obra bendita. Padre Celestial del cielo, rogamos, pedimos, Señor, que sea, Señor, este santo servicio en lo que queda que hacer todavía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.